días, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por W Radio. 12:13 de la tarde en W Radio. Y el rockstar del amor is in the house, Mario Guerra. ¿Qué pasó? No, tengo miedo, no entiendo. ¿Por qué? 5 preguntas que van a cambiar mi vida. Pueden cambiar tu vida esas 5 preguntas. Pueden cambiar mi vida. Va a depender mucho de las respuestas, pero también depende mucho si nos hemos hecho esas preguntas o no. Somos una cultura, una sociedad que siempre está en busca de respuestas. Y damos nosotros más premios a las respuestas que a las preguntas adecuadas. Es más, de hecho, nosotros vamos en los sistemas educativos tradicionales, justamente, vamos premiando una buena respuesta que puedes encontrar en un libro, que puedes encontrar en un acordeón, copiando, en lugar de dar reconocimiento a una buena pregunta, que una buena pregunta te lleva a la reflexión, te lleva a la introspección y a veces hasta un momento de iluminación. Una buena pregunta. Por eso tan importante lo que hablábamos la semana pasada con Marina Castañeda, lo importante que es ser curioso. Exactamente. Y hemos perdido mucha esa curiosidad porque damos por sentadas muchas cosas, que las cosas son así. O porque todo nos vale. Pues sí, de alguna forma sí. Pero fíjate, ya lo dijo Einstein en su momento. Dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo invertiría los primeros 55 minutos para pensar en la pregunta adecuada. Porque una vez que tuviera la pregunta adecuada, podría resolver el problema en los 5 minutos restantes. Y eso tiene mucho de verdad. ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos? ¿Qué tipo de respuestas nos vamos dando? ¿Y qué tipo de preguntas no nos hacemos? Porque consideramos que están hechas por el universo, que sabemos la respuesta perfecta. Porque es obvio. Porque es obvio, ¿no? Sí. Y obvio según quién, según la lógica de quién. Entonces aquí nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos se forman a veces sin razón y sin sustentos sólidos. Se forman porque sí, porque pensamos que así es, porque nos dijeron, porque yo escuché. Por nuestra alucine, por nuestra psicosis. Sí, porque malentendí algo que alguien dijo, algo que leí, porque lo leí en un libro, sin a veces ver de dónde viene el libro, quién lo escribe, cuáles son sus referencias, quién dice qué cosa. Inclusive al principio del año hicimos estos 6 propósitos de Año Nuevo que pueden cambiar también tu vida, y dijimos que, a final de cuentas, teníamos que dudar de nuestras propias certezas y también dudar de todo aquello que escuchemos para saber si va con nuestra vida o no va con nuestra vida y si tenemos evidencia de que es cierto o que no es cierto, ¿no? Si no es aplicable, pues a lo mejor digo, a mí no me sirve mucho. Aquí la pregunta sería, y no es de las 5 preguntas, es una primera pregunta, ¿se atreverían a dudar de sus certezas? De aquellas cosas que consideran ciertas, que ni siquiera lo dudan. O sea, ejemplo. Pues, no sé, ¿me quieren mis padres? ¿Quiero tanto a mis hijos como digo? ¿De verdad soy una persona valiosa? ¿De verdad soy tan tonto como he pensado? ¿Es cierto que esto me lo he ganado de chiripazo en la vida? ¿O sí he hecho cosas para merecerme estos triunfos y estos reconocimientos? Preguntas que pueden ser de nuestra vida cotidiana, sobre todo de lo más obvio. Claro, no vamos a preguntarnos, ¿y esa pared será sólida? Y a veces valdrá la pena, ¿no? Porque a veces por eso están cayendo los edificios, porque pensamos que la pared es sólida. Es dudar de la mayor cantidad de certezas, sobre todo aquellas certezas que tenemos, que son sustento y pilar de nuestra vida, el tipo de relaciones que tenemos, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que otros creemos que piensan de nosotros también es fundamental. Entonces, ese tipo de cosas. Hay personas que no se atreven a dudar de sus certezas. Cuando le dices, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Y por qué? Pues porque lo sé. Bueno, pero ¿de dónde sabes? Pues yo lo sé, yo sé eso. ¿Tú qué sabes? Yo sí sé. Las personas que no se atreven a dudar de sus certezas son personas que tienen miedo a descubrir que esas certezas no son ciertas. O que existe la remota probabilidad de que esa certeza no sea cierta. Y de que estén equivocados. No, hombre, ¿cómo voy a estar equivocado yo? No, si yo sé la verdad. Tenemos mucho miedo a descubrir que estamos equivocados, porque hemos confundido las equivocaciones en cuanto a conocimientos con errores personales de identidad. Es decir, si yo cometo un error, ¿qué pasa en una escuela cuando un niño se equivoca? La maestra pregunta, ¿cuál es la capital de Francia? Y un niño levanta la mano rápidamente, o le preguntan de dedazo, a ver, Miguelín, tú contéstame, ¿no? Y el pobre niño así verde, de todos colores, Madrid. Y entonces todos se ríen, pero ninguno sabía cuál era la capital de Francia, o uno que otro sabía. Entonces de pronto te burlas de que el otro contestó mal, y el otro lo que estás inhibiéndole es pues justamente esa parte de curiosidad y exploración. Bueno, ok, no es Madrid, entonces ¿cuál es? No le estudié bien. El hecho de que yo me equivoque en una respuesta no tiene nada que ver con quién soy, con mi identidad como persona. Y a veces nos da mucha vergüenza, nos da mucho miedo equivocarnos, porque estamos sujetos a la crítica, a la burla, al juicio de los demás. Y ese es uno de los elementos básicos por los cuales a veces no damos ciertas respuestas, o a veces nosotros vamos evitando ciertas preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta que habría que hacerse? La primera pregunta, piensen ustedes en cualquier problema que tengan recurrente en su vida, un problema de largo plazo,
algo que crean de alguien que cree sobre ustedes, alguien que crean que los odia, que crean que les tiene mala voluntad, o simplemente cualquier problema que hayan tenido por mucho tiempo. Y pregúntense, háganse esta primera pregunta. Bueno, ¿y eso es verdad? ¿Es verdad lo que creo? ¿Es verdad que le caigo tan mal? ¿Es verdad que no me quiere? ¿Es verdad que me tiene mala voluntad? ¿Es verdad que tengo mala suerte? Y a veces la respuesta es sí. A veces la respuesta es sí. Sí, pero pues hay que preguntárselo. Pero si la respuesta es sí, tendré que me viene otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso si me interesa cambiarlo? Pero generalmente la respuesta va a ser, híjole, pues yo creo, a la mejor. Aquí el problema es que no saber si el enemigo es real puede hacernos pelear contra molinos de viento o contra dragones que en realidad son sandías. Hay muchas cosas que vamos llevando en la vida, esas creencias que yo les digo que son como un hámster en la cabeza, que los metes a dar vuelta en su rueda y no van a ninguna parte, pero están dando vueltas y vueltas y vueltas. Así son ese tipo de creencias y pensamientos. Ahí los tienes en la cabeza, no te llevan a ningún lado, pero permanecen de alguna manera. Ojo, el que tú creas en algo no lo convierte en realidad. Y por más razonable que creas ser, por más lógica que creas llevar, no puedes predecir ni conocer lo que no conoces, por más razón que uses. Fíjate, voy a usar la siguiente secuencia de números. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué número sigue? 12, 14, 16, 18, 20. ¿No? Ninguno. Ahí acabó la secuencia. Qué tonto eres. Dije, voy a usar una secuencia de números. ¿Qué número sigue? Ninguno. Pero a veces usamos una respuesta, decimos 2, 4, 6, 8, 10. Ah, pues 12, 14, 16. Hice 3 veces 2, 4, 6, 8, 10. Y yo acabé mi secuencia ahí. Por más lógico que sea, bueno, pues del 10 sigue el 12. O vas a volver a repetir 2, 4, 6, 8, 10. Porque ya lo repetí 3 veces. Puedes seguir ninguno. Puedes seguir el 23. Puedes seguir el 7. Puedes seguir cualquier número. No puedes saber. Si te dicen una secuencia de números, juras porque es la respuesta más fácil, que lo que sigue es una secuencia aritmética, geométrica, una respuesta lógica según tu lógica. Claro, pero porque así estamos entrenados, así estamos a usar entrenados. la lógica. Claro. No me invitó a la fiesta, por lo tanto, porque le caigo fatal. Exacto. El jefe me carga más la mano a mí, porque el otro es su cuate, y a mí no me quiere. Pero ¿cuántas razones hay para que alguien pueda no invitarte a una fiesta? ¿Cuántas razones hay para que tu jefe te cargue la mano en el trabajo? ¿Puede ser que le caes gordo? Sí, sí puede ser. ¿Puede ser que te quiere explotar? Sí. ¿Puede ser que tú eres la única persona que considera que puede confiar en ella y por eso le encarga más cosas? Sí, también puede ser. ¿Puede ser que te adore y te estás sobreentrenando? Puede ser. Puede ser. ¿Puede ser que alguien no te invitó a la fiesta porque les cae gordo? Sí. Pero puede ser que se le olvidó. A mí me ha pasado. O puede ser que considera que la fiesta va a ser tan mala que dicen, ni voy a invitar a mi cuate para pasar estos osos con esta fiesta que yo me organicé. A final de cuentas. Claro. ¿Qué necesidad tengo de eso, no? Mejor no le invito, me va a dar como pena ajena. Entonces, ese tipo de preguntas. Pregúntate, ¿qué crees que piensan los demás de ti? ¿Qué piensas tú de quien más amas? ¿Qué piensas de quien más odias? Y hazte la pregunta, ¿y eso es verdad? ¿Es verdad eso? ¿Qué estabas pensando en el momento que hiciste algo que luego te arrepentiste? ¿Qué cosas te dices acerca de lo que es justo en la vida? ¿Cuántas personas hay que tienen una pérdida y dicen esto no es justo? Bueno, ¿y es verdad que no es justo? ¿O simplemente dices que es justo, que no es justo porque te pasó a ti? Ay, de pronto vemos un huracán y dicen, qué bárbaro el huracán, qué malo. ¿Por qué es malo? Un huracán no es ni bueno ni malo. Que en el camino se encontró casas de personas y las dejó sin vivienda y puede ser que haya matado a muchas en el camino. Sí, pero el huracán no tenía ninguna intención. Entonces, por tanto, el huracán no es malo. Es malo en tanto que nosotros hacemos casas por donde pasan los huracanes. En donde hacemos casas en los lechos de los ríos, en donde construimos donde hay zonas sísmicas. Eso puede ser lo que consideremos como malo, pero en sí está como vacío de identidad. Entonces, la pregunta de, ¿y eso es verdad? Quizá te lleve una respuesta de decir, híjole, pues no lo sé. Por más que jures que sí, por más que jures que sabes la respuesta correcta. Recuerda que lo estás usando de acuerdo a tu lógica. Aún la ciencia no descubre cosas, la ciencia describe cosas. La ciencia puede predecir razonablemente ciertos comportamientos, pero no los puede asegurar más allá de toda duda. Porque al final de cuentas está sustentada en conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. Entonces, si eso pasa con la ciencia, adoro lo que dices. Nosotros nos relacionamos con el mundo externo no a partir de cómo son las cosas, no, sino a partir de cómo creemos que son las cosas. Yo no me relaciono contigo
a partir de quien tú eres. Me relaciono contigo, de la manera que me relaciono contigo es a partir de quien yo creo que tú eres. Claro. Si creo que eres una persona valiosa, si me caes bien, si me parece simpática, así me voy a relacionar contigo. Pero ¿cuántas veces no conocemos a alguien nomás de verlo y decimos, este ya me cayó gordo? Sí, y lo empiezo a claro. tratar mal, y lo empiezo a ningunear, y lo empiezo a hacer menos. Y ni siquiera lo conozco. O cuánta sorpresita nos hemos llevado de que, es que te juro que era el más lindo. Claro. No. Siempre fue un perro, lo que pasa es que tú no lo querías ver así. ¿Cuántas veces confiamos en personas en 3 segundos sin saber si pueden ser merecedoras de nuestra confianza? Y luego nos sentimos decepcionados y decimos, ¡qué barbaridad! Bueno, ¿cuántas pruebas o cuántos elementos observaste para saber si esa persona era digna de fiar o no? ¿Y cuántas veces vas desconfiando de la gente nada más porque pues eres desconfiado o porque te hicieron algo y vas generalizando? Entonces, es verdad, nos relacionamos con el mundo externo no a partir de cómo son las cosas, sino a partir de cómo pensamos que son las cosas. Entonces, ojo con esto, hazte la pregunta, ¿y si esto es verdad? Bueno, pues y como dije, si respondes que sí, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No puedes vivir. Información es poder. Sí, si es verdad, ok, es verdad que les queda gordo a todo el mundo, bueno, ¿qué hago o dejo de hacer para caerle gordo a todo el mundo? ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer, si me interesa, para empezarle a caer mejor a las demás personas? Ok, les vamos a dejar la 2 en el tintero. La segunda gran pregunta que se pueden empezar a hacer. La segunda pregunta es, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Con eso los dejamos, regresamos después del corte, no se vayan. Estés en donde estés, no te muevas. And let the beat control your body. Ya volvemos. Marta de Baile. En W. Son las 2:30 del día en W Radio. Estamos hablando con don Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, con 5 preguntas que pueden cambiar tu vida. Ya hablamos de lo importante que es preguntarse, y eso es verdad, porque normalmente nos relacionamos no a partir de cómo son las cosas, sino a partir de cómo pensamos que son las cosas. Sí. Una cosa es la realidad y una cosa es nuestra interpretación de la realidad. Así es, y la realidad, dicen por ahí que no podemos conocerla, podemos conocer nuestras interpretaciones de la realidad. Fíjate que alguien me pregunta en Twitter, y cuando la lógica y la pregunta que te haces es cierta, ¿qué pasa? ¿Cómo explicas eso? Bueno, pues cuando es cierta, pero no garantiza que todas las veces que pienses algo en tu lógica y tu razón va a ser cierto todas las veces. Es un riesgo, porque entonces después empiezas a creer, es que yo tengo la razón. ¿Por qué? Pues porque siempre la he tenido. Y ahí hay un problema, porque no siempre vamos a tener la razón, porque no siempre contamos con toda la información necesaria para poder hacer ciertas deducciones y llegar a ciertas conclusiones apegadas lo más posible a la realidad, ¿no? Entonces, cuando salga cierto, pues como dijimos aquí, ¿eso es verdad? Sí, bueno, ¿qué hago con eso? Nos podemos hacer la segunda pregunta. ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? Esa es la siguiente. ¿Este pensamiento me fortalece o me debilita? Hay pensamientos que sabotean nuestra creatividad, que sabotean nuestros sueños, que sabotean nuestras relaciones y nuestra autoestima. Pero aún así los seguimos pensando, porque son pensamientos automáticos, porque son pensamientos muy familiares, porque son pensamientos intrusivos, y además porque no los cuestionamos. Son pensamientos recurrentes que hemos tenido a lo largo de la vida, que también no nos preguntamos ¿a dónde me están llevando? A lo mejor pensamientos que tienen que ver con el resentimiento. Fíjate, toma un pensamiento o creencia recurrente que identifiques también por mucho tiempo y aplícale la pregunta, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Por ejemplo, mi pareja se queja de todo, no le doy gusto y me tiene harto. Pregúntate, ¿este pensamiento de mi pareja se queja de todo, nunca le doy gusto y me tiene harto, es un pensamiento que te fortalece o un pensamiento que te debilita? Te debilita. Te debilita. Inicialmente parece que te fortalece porque estás poniéndote, mi pareja me hace esto, pero te debilita porque te convierte en víctima, te debilita porque señalas el problema y no la solución, simplemente lo mantienes en una queja y no en una propuesta. No viene la segunda pregunta, ¿qué voy a hacer a partir de esto? ¿Cómo le hago saber a mi pareja lo que estoy pensando? Y le tendré que aplicar a la anterior, ¿y es eso cierto? ¿Es eso cierto que mi pareja se queja de todo? ¿Es cierto que no le doy gusto? ¿Y es cierto que me tiene harto? Algunas pueden ser que sí y otras pueden ser que no, pero sobre todo aquí lo fundamental es pensar, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Fortalece mi relación o la debilita? ¿Me fortalece a mí como persona o me va debilitando? Generalmente los pensamientos que te debilitan te ponen el acento en el problema, te estacionan en el pasado, y los pensamientos que fortalecen te ponen el acento en la solución, te centran en el futuro, en el qué voy a hacer, y en una posible solución a partir de una negociación. Entonces, los pensamientos recurrentes, un pensamiento que te lleva al resentimiento, un pensamiento que te lleva a no perdonar o a odiar a alguien, definitivamente es un pensamiento que te debilita. Entonces pregúntate, ¿y es eso cierto? ¿Y qué debo hacer con este pensamiento? ¿De qué me sirve? Porque de algo te sirve, eso es cierto, ¿eh?
Cuando tenemos un pensamiento hasta así, para sentirte más víctima así y más pobrecita hasta para de mí. llamar la atención. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas personas hay que sin engañar van por la vida mintiendo, contando sus historias de victimización, Ufales. contando sus historias de todo lo que les hicieron? Y lo triste es que los demás se lo creen sin cuestionar. Es que me hicieron esto, me pasó aquello. Y todos, ay, pobrecito, pobrecita de ti. Espérame, no digo que me estés engañando. Puede ser que me estés mintiendo porque lo que tú me estás diciendo no corresponde con la realidad. Pero lo trágico es que piensas que es cierto. Auténticamente te sientes ultrajado por el otro. ¿Quién le preguntó su historia al otro? ¿Quién escuchó a la otra parte para poder tener los elementos de preguntarme, ¿y es eso cierto? Y escuchar a esta persona que siempre se queja y me habla mal de los demás, ¿a mí me fortalece o me debilita? Porque es claro que a ella la debilita. Pero si yo también le voy a dar oídos a una persona así, que cree sus distorsiones y las describe como realidades, pues definitivamente es una persona que va a debilitarme también a mí. Entonces, yo también debo hacer mis cuestionamientos acerca de lo que otros dicen, acerca de lo que yo pienso, y tratar de evitar los pensamientos que te debilitan. Pensar más en soluciones que en problemas. Amo el tercer punto porque aparte lo hemos discutido en este programa Cuentavientes, pero ahora sí dale la burra al trigo con la siguiente tercera pregunta. La tercera pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar esta experiencia para llegar a ser aún mejor? A veces nos pasan cosas y no nos gusta que nos pasen cosas. Pero a veces nos pasan cosas que no nos gustan, pero que necesitamos que nos pasen de alguna forma. Claro. Y nos rehusamos a aprender porque estamos más indignados en la injusticia divina, en la injusticia del mundo de lo que nos hizo, más que en pensar, a ver, ¿qué voy a sacar de aquí, de esta experiencia? Un poco lo que dice mi gran padre. El problema no es lo que te pasa. El problema es qué haces y cómo manejas lo que te pasa. Exacto, ¿y qué vas a hacer? Si la experiencia es desagradable, ¿no? Pues tú dirás, de ninguna manera esto no se puede aprovechar. Pero al final de cuentas algo puedes aprender incluso de ti, de la manera que reaccionas ante esas cosas. Y preguntarte por qué reacciono así, ¿porque me dolió? Sí. ¿Por qué te duele tanto? ¿Tienes apegos compulsivos? ¿Qué es lo que te afecta tanto de esto que acaba de pasar? Y sobre todo, ¿por qué te afecta tanto? Aquí la idea también es enfocarte en la oportunidad y no estancarte en el dolor o en el problema. Pero a veces te preguntarás, claro que puedo aprovechar esta experiencia. ¿Cómo puedes aprovechar una mala relación donde hubo infidelidad? Tú dices, yo no hice nada. Bueno, a lo mejor lo dejaste pasar. A lo mejor en su momento viste señales que no quisiste ver. A lo mejor en su momento no terminaste cuando tenías que haber terminado. A veces el gran pecado es no haber hecho nada. Sí, exacto. Y entonces, cuando te haces la pregunta, ¿cómo puedo aprovechar esta experiencia para llegar a ser aún mejor? La respuesta es, quizá en la próxima vez hable yo antes. Quizá en la próxima vez pueda yo decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Puedo empezar a pedir y establecer límites y fronteras. A lo mejor no voy a ser tan generoso o tan dejado, llamémoslo así. O a lo mejor he sido demasiado rígido. O a lo mejor no me dejaría ir en gorda como gorda en tobogán. Como gorda en así tobogán. nomás. A lo mejor la próxima vez haré un mejor casting de la persona. Sí, y entonces aprendes de esa experiencia, aún sabiendo que la siguiente experiencia no la puedes predecir y que no hay dos personas iguales, aprendes de ti, de tu manera de reaccionar, de tu manera de relacionarte. Entonces, hazte esta tercera pregunta, ¿cómo puedo aprovechar esta experiencia para llegar a ser aún mejor? Y no dejes que la experiencia pase de noche para que tengas que volver a vivir una y otra vez 20 experiencias iguales hasta que aprendas la lección. Que si tú sí crees en eso, ¿no? Sí. Que cuando no aprendes la lección, vuelve y vuelve y vuelve, y a veces remasterizada, y a veces remixeada, y a veces aumentada y mejorada, hasta que aprendes. Hasta que aprendes. Y cuando te niegas a aprender, te rehusas a aprender, la lección permanece. Permanece de distintas formas, permanece de una forma, de otra, a veces con dinero, a veces con relaciones, a veces contigo mismo. Pero al final, algo tienes que aprender de ahí. Y entonces, negar la experiencia del aprendizaje, pues es perpetuar el sufrimiento, básicamente, ¿no? Entonces, tratemos de evitar esto. La cuarta sería, la cuarta pregunta. ¿Qué es lo que podría dejar de hacer hoy que causaría un impacto significativo en mi vida? Porque a veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Pero no nos solemos preguntar, ¿qué puedo dejar de hacer hoy que puede causar un impacto significativo en mi vida? ¡Auch! Hay cosas que vamos haciendo que nos meten en más problemas. Y que si las dejáramos de hacer, podrían tener un impacto muy, muy positivo en nuestra vida. Vamos desde los hábitos como beber, como comerte las uñas, como jugar juegos de azar, como fumar, como gritonear, como ser intolerante, como no escuchar a las personas. Sexo casual, infidelidad. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Chismes. Llegar tarde continuamente. Chismes, mentiras, intrigas, envidias.
Ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces vamos pensando cómo salir de una situación buscando la solución. ¿Qué tengo que hacer? Y a mí me lo preguntan mucho en el consultorio. Mario, ¿cómo le hago? Es de las preguntas que más escucho. Ok, Mario, yo entendí lo que me pasa. ¿Cómo le hago? Y muchas veces le digo, no, ¿cómo le haces? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué tienes que detener en este momento que deteniéndolo haría una diferencia significativa? A veces les dejo esta pregunta de tarea a algunos pacientes. Les digo, pregúntate, ¿qué podrías hacer o dejar de hacer si en este momento quisieras empeorar tu vida? O sea, ¿cómo? Sí. Tienes un problema. Alguien te dice, fíjate que todos abusan de mí, todos me ven la cara, todos me engañan. Ok, ¿qué podrías hacer si quisieras empeorar eso? Seguirme arrastrando. Entonces, una vez que tienes la respuesta, le digo, perfecto, eso no lo hagas. Porque muchas veces vamos buscando la solución y vamos haciendo cosas que nos empantanan más. Es como las arenas movedizas. De pronto sientes que moviéndote vas a salir más rápido y acabas hundiéndote más a prisa. Entonces, a veces tienes que quedarte quieto, o a veces tienes que dejar de hacer algo, dejar de moverte, para que puedas tener al menos una perspectiva distinta del problema. Bueno, para todos los que han tenido rupturas y que van con terapeuta, a ver, tú corrígeme, Mario. Claro. Muchas veces, en estas rupturas súper violentas que dices, es que ¿sabes qué, Mario? Entonces, como esto ya se acabó, entonces le voy a hablar mañana para irme a tomar un café y de una vez hablar todo lo que tengamos que hablar y cerrar el círculo. Esa es la chaqueta buenísima. mental más grande Totalmente, que hay. sí. Y hasta lo publicas en el Face, ¿no? Estoy cerrando círculos, ¿no? Estoy haciendo limpieza y depuración de mi vida. Oye, liberándome de estas cadenas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué estás cerrando? Estás repitiendo una y otra vez al infinito esta cuestión de eliminar gente de tu vida. Y va llegando gente nueva a tu vida y la vuelves a eliminar. Y dices, ¿el problema es la gente o la mala suerte que tengo? ¿O algo estoy haciendo yo o algo debo dejar de hacer? Pero en muchos casos el terapeuta se voltea y te dice, no. ¿Sabes qué vas a hacer ahorita? Nada. Exacto. Nada. Exacto. Pero ¿cómo? No le digo que... No. Deja en paz eso. Estate quieta. Sí. Me acuerdo, había una paciente hace muchos años que me decía, Mario, he leído todos los libros que te puedas imaginar, Paulo Coelho, Jorge Bucay, todo me lo he leído. Quiero que me digas qué más puedo leer para estar bien. Y le dije, deja de leer todo. El problema es que has leído demasiado. Y el problema es que lees tanto que la comprensión y la asimilación que se hace, el aterrizamiento a tu vida, ya se vuelve un caos. Entonces, a veces estamos siendo demasiado. Hay una frase que dice, demasiado de algo siempre es demasiado. Por eso se llama demasiado. Y cuando es demasiado hay que pararlo y hay que frenarlo y habría que dejar de hacerlo. Por ejemplo, esta pregunta también aplica, ¿no? ¿Qué podría dejar de hacer que haría un cambio significativo en mi vida? Hasta hábitos de comer. ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo estoy comiendo? Trastornos alimentarios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasaría si dejara de vomitar todo lo que como? ¿Qué pasaría si dejara de lamentarme? ¿Qué pasaría si dejara compulsivamente de buscar la aprobación de mis padres y de la gente que me quiere? Y me dedicara a vivir mi vida. En lugar de estar siempre pendiente de quién me acepta, quién me aprueba, quién no me quiere, de estar viendo siempre si me hace un gesto desagradable y entonces ya no me quieren y entonces todo el mundo me odia y soy la víctima y todo el mundo me va arropando. ¿Qué pasaría si dejaras de hacer eso? Si de verdad te hicieras cargo de tu vida a partir de este momento. A ver, vamos a ver qué tan consciente es el cuentaviente. Mándenme por Twitter, por mail o si quieren por teléfono. ¿Qué creen ustedes hoy que tendría un impacto significativo en su vida si lo dejaran de hacer? Eso es. A ver, quiero saber qué dicen. En conciencia, ¿qué podrían dejar de hacer? La quinta y última pregunta. ¿Qué es lo que no quiero enfrentar? A veces nos sentimos atorados, nos sentimos ansiosos, nos sentimos deprimidos, con miedo o bloqueados, y no sabemos por qué. Y generalmente hay algo que no quiero enfrentar. Una conversación que tengo que tener con alguien, a veces una decisión que no quiero tomar, a veces algo de lo que no me quiero enterar, o una realidad de la que no me quiero dar cuenta. Y entonces, como prefiero evitarlo, como no quiero enfrentarlo, voy metiendo todo abajo del tapete. Voy tapando el sol con un dedo, o como los niños, me tapo los ojos y digo, no estoy, aquí no está pasando nada. Pero eso nada más es estar comprando con tarjeta de crédito, porque tarde o temprano vas a tener que enfrentarte a tus peores miedos, y quizá surge en el momento más inoportuno y en el momento en que estés menos preparado. La idea sería poder enfrentarte a estas cosas cuando es momento de hacerlo, en el momento presente, lo más rápido posible. Una decisión, como he dicho. Quizá no estés enfrentando un hecho. Quizá no estés enfrentando que tu pareja quizá te engaña.
Quizá no estás enfrentando que la relación ya se acabó. Quizá no estés enfrentando que es necesario marcharte o ya dejar ese trabajo. Porque tienes miedos, porque tienes inseguridades, porque no quieres enfrentarlo, porque sientes que no vas a poder. Y entonces, ¿cuántas cosas vas dejando por la vida sin enfrentar pensando que mágicamente se van a solucionar solas? Dice el cuentaviente lo siguiente: cosas que podrían dejar de hacer o que deberían dejar de hacer el día de hoy, que tendrían un impacto significativo en su vida. Una cuentaviente dice: dejar mi trabajo. Llevo 2 años pensándolo y soy infeliz. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu, fíjate, aquí acuérdense que hay 2 cosas, un gran miedo o una gran necesidad. Por eso no enfrentamos cosas. Por grandes miedos o por grandes necesidades que nos van teniendo. El gran miedo de no voy a poder, o la necesidad de, híjole, pues como necesito dinero, pues prefiero quedarme ganando 3 pesos a pensar en la posibilidad de ganar 10, pero porque tengo miedo de que no voy a poder. Dice otra cuentaviente, dejar de decir sí, dejar de enojarme, dejar un amor en el pasado, dejar de buscar la aprobación de mi mamá y vivir mi vida, dejar de preocuparme por resolver los problemas de los demás, dejar de juzgar a los demás, dejar de comer, dejar de postergar, dejar de autocompadecerme, dejar definitivo las redes sociales o de estoquear a quien no se debe. Exacto. Dejar de hacerme la víctima, dejar de pensar negativamente. Tengo miedo de no cumplir las expectativas de mis papás. Dejar a mi novio para avanzar en mi vida. Dejar de preocuparme por lo que los demás piensen de mí. Dejaría de pensar que necesito un hombre en mi vida. Dejaría mi trabajo. Dejar de mentir por todo. Dejar de ser grosera. Dejar de hacerme la víctima. Dejar a mi novio. No enfrentar mi realidad. Dejar al papá de mis hijos. Dejar el pasado y dejar de criticar. Dejar de estar al pendiente si lo que hago le gusta a los demás. Y así sucesivamente. ¿No? Dejar de estar tan pendiente de la opinión de otros, dejar de alguna manera de estar tan ocupado de vidas ajenas, dejar de estar contaminando a otros con tus historias que te inventas y que vendes como realidades, cuando otros que te escuchan piensan que lo son, y no son más que fantasías de tu cabeza. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tendríamos que enfrentar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la necesidad de permanecer ahí? ¿Por qué lo hacemos? Quiero mandarles ahorita un textito que es una joya para justamente lo que está diciendo ahorita Mario. ¿Lo tenemos traducido en español? Sí, ¿verdad? Se los voy a leer en inglés, que suena bien bonito. Venga. Para todos los que no pueden dejar al novio, el chisme, la comida, la concha, de hacerse la víctima, dice así: quit making excuses, putting it off, complaining about it, dreaming about it, whining about it, crying about it, believing you can't, worrying if you can, waiting until you're older, skinnier, richer, braver, or all around better. Suck it up, hold on tight, say a prayer, make a plan, and just do it. Ahora se los va a leer en español. Deja de poner excusas, de postergar, de quejarte, de soñar, de lloriquear, de llorar, de creer que no puedes, de preocuparte si puedes, de esperar hasta que estés más grande, más flaco, más rico, más valiente o simplemente mejor. Asume, agárrate fuerte, di una oración, haz un plan y hazlo. Punto y se acabó. Así es. Si no, hazte la pregunta, ¿qué es lo que me quiero enfrentar? Exactamente. Yo creo que vale la pena que nos hagamos estas preguntas de manera periódica en la vida. Quizá al menos una vez al año. Yo diría cada 3 meses. Cada 3 meses es un buen periodo, porque si nos hacemos estas preguntas y muchas otras, yo hasta diría, hace rato dijiste, ¿qué tal con nuestros propósitos? Ya estamos en febrero. ¿Qué pasa con esos propósitos de año nuevo? ¿Los cumplimos? ¿No los cumplimos? Si cada 3 meses revisamos, tenemos oportunidad en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre
de hacer una revisión y no dar un año por perdido. Porque si no, vamos a llegar a diciembre otra vez, vamos a voltear y vamos a decir, otro año que no hago lo que necesito, otro año que no me hago las preguntas necesarias, otro año que no busco dentro de mí Otro qué es lo año que que me puede me hice hacer. la loca. Entonces, háganlo en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre esta revisión, y al menos estas preguntas, al menos hágaselas en esos periodos, porque de alguna manera, si las respuestas son claras y todo está bien, bueno, no sobrará hacérselas, pero si no, les puede hacer una diferencia muy positiva en sus vidas. O como le diría la mamá de Rebeca Mangas tan sabiamente, hoy digan, se acabó la fregadera. Claro. Se acabó. A veces hay que cortar. Hagan un plan y háganlo. Hagan que suceda. Acuérdense, si ustedes quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían. Totalmente de acuerdo. Hay muchos dando vueltas, haciéndose los tontos, haciéndose los locos y evadiendo y postergando y bueno, un año más, bueno, cuando el niño salga del kinder, bueno, cuando tenga más lana, bueno, cuando consiga chamba, bueno, cuando esté más flaca, y así se nos va la vida, ¿eh? Sí, o poniendo pretextos. Es que estaba cerrado, es que ya no llegué, es que no es periodo, es que no después... contestó. Sí, exacto, ¿no? Y lo haces con el afán, como dices, estás pidiéndole a Dios, rogando a Dios no encontrar, ¿no? De alguna manera. Entonces, hagan estas preguntas si les ayudan, y como siempre he dicho, si les ayudan estas preguntas, acójanlas, apúntenlas, respóndanlas. Y si no, hagan de cuenta que no dijimos nada, ¿no? Esto es totalmente opcional y les ofrecemos caminos, y hay diferentes caminos, y este puede ser un camino diferente para ustedes. Eso, Chihuahua. Eso. Mario ya es terapia grupal. Totalmente. Ya es tertulia comunal. Así es. ¿Ok? Y siempre está teniendo cursos. Siempre. ¿Cuándo es el próximo? Bueno, este que viene, yo, de verdad, a los que vienen para el sábado, el taller de parejas, nos vemos ahí el sábado en el Hotel Fiesta Americana. Obviamente ya se cerró, se acabaron los lugares, pero tenemos ya el siguiente curso, que es el 16 de marzo, el siguiente taller, Reconciliándote con tu autoestima, sábado 16 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 6:30, en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Si quieren informes e inscripciones, en la página www.encuentrohumano.com, o manden un correo a talleres@encuentrohumano.com, porque a partir de hoy empieza la preventa y hay precio de descuento para una o para dos personas. Buenísimo, Mario. Así es. Como siempre es un placer. Mira, Betty Chávez.